Hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes, agradecido por la oportunidad de estar en este culto y compartir la palabra de Dios. Yo quiero comenzar planteando una pregunta para que todos, ¿cómo respondes a la muerte? ¿Cómo respondes a la muerte? ¿Cómo respondes a la muerte de Inti y Brian hace unos días? ¿Cómo respondes a la muerte de miles de nuestros patriotas? Con indignación, tal vez, si somos sinceros, a veces con indiferencia. Bueno, ¿cómo respondió y cómo responde Jesús a la muerte? En nuestro pasaje, el segundo pasaje que se leyó ahí en el Evangelio de Juan, tenemos un relato que nos revela cómo Jesús respondió a la muerte de Lázaro. Y la manera en que Jesús responde a la muerte de Lázaro revela el mismo corazón de Jesús. Eso es lo que queremos lograr esta mañana. Queremos descubrir en alguna medida el corazón de Jesús. No hay nada más importante que conocer a Jesús. Jesús mismo declaró en su oración, el sumo sacerdotal, a pocas horas de morir en la cruz, él declaró que conocerle a él es la vida eterna. Y en esta mañana queremos, por medio de este relato y lo que revela acerca de Jesús, conocerle a Jesús, conocer su mismo corazón. Nuestra tarea es observar tres maneras en que Jesús responde a la muerte de Lázaro, tal como Juan lo tiene descrito en este pasaje. Primero queremos reflexionar en cómo Juan nos indica que Jesús se estremeció en espíritu o se conmovió profundamente. En diferentes versiones esa reacción de Jesús es descrita o las palabras que se usan a veces son diferentes. Pero Jesús se estremeció en su espíritu. Jesús fue profundamente conmovido frente a la muerte de Lázaro. Eso es lo primero que queremos pensar y reflexionar. Pero luego tal vez la reacción que más recordamos, que tal vez en algún sentido más impacta por la misma sencillez con la que se describe. Jesús lloró. Jesús lloró. Una segunda reacción, muy relacionada, por cierto, con la primera, pero la podemos distinguir. Pero hay una tercera reacción que también tenemos que reconocer y considerar. Ya unos versículos más adelante, tenemos en el versículo 43 que Jesús clamó a gran voz. Y vamos a ver las tres formas en que Jesús responde a la muerte entonces. Se estremeció en su espíritu, lloró y clamó. Vamos parte por parte. En el versículo 33 leemos que Jesús, al ver llorando a María y también a quienes la acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego en el 38 tenemos la misma palabra en el griego traducida, al menos en la versión que yo tengo en mi delante, Jesús profundamente conmovido otra vez. Se estremeció. Jesús se encuentra profundamente conmovido. Vamos acabo de escuchar que tal vez el audio no es de lo mejor, entonces lo que vamos a hacer es voy a seguir y ya si me avisan, si eso continúa, los encargados que me avisen, tal vez en 1 minuto, 2 minutos, y tal vez podemos cambiar
sea ya no del laptop al teléfono, ¿no? Pero a ver si continuamos y ojalá que mejore, pero me avisan si es que no se está mejorando, ¿ok? Bueno, la primera reacción entonces, Jesús se estremeció, Jesús se estremeció. Ahora, es importante, si vamos a investigar un poco esta reacción de Jesús frente a la muerte de Lázaro, tenemos que tratar de entender el significado de esta palabra traducida de esta manera, ¿no? Que se estremeció en su espíritu o que resultó profundamente conmovido. La palabra en griego describe una emoción intensa. Y bueno, la traducción al español busca captar la intensidad de la emoción. Eso es lo más importante que tenemos que captar, que la reacción de Jesús es una reacción emocional intensa. Ahora, esa emoción puede ser, según el contexto, una reacción de dolor, puede ser de indignación, puede ser de ira, pero sea cual sea, es intenso en su carácter. Ahora, en sí, ¿cuál fue la emoción? Solo podemos concluir o solo podemos conocer en base al contexto en que la palabra se utiliza. Pero antes de pensar en eso, notemos esto, que Jesús, el Hijo eterno de Dios, el creador del universo, aquí está experimentando de manera profunda e intensa estas emociones humanas, propio de ser un verdadero hombre, profundamente conmovido. Se estremeció su espíritu. Pero para entender mejor lo que Jesús está sintiendo, sea tristeza, sea ira, sea indignación o tal vez un cóctel de todas esas emociones, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se estremece en su espíritu? Y yo creo que pensando en esa pregunta e intentando responder esa pregunta, podemos captar un poco más qué es lo que está sintiendo Jesús. ¿Por qué se estremece en su espíritu? Creo que hay diferentes posibilidades que no son necesariamente excluyentes. Tal vez en primera instancia podríamos plantear que lo que tenemos aquí, que Jesús está experimentando un dolor, un pesar solidario con quienes le rodean, que están llorando por la muerte de Lázaro. Noten lo que aparentemente provoca este estremecer. Ahí en el versículo 36, perdón, en el 33, Jesús entonces al verla llorando, o sea, al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Parece que hay un poco de causa-efecto, ¿no? Al ver el llanto de María y de los demás, Jesús se estremece en su espíritu. Eso tal vez nos podría llevar a concluir que este estremecer de alguna manera describe o nos revela un dolor solidario en el corazón de Jesús. Jesús haciendo lo que Pablo nos exhorta a hacer, a llorar con los que lloran. Un dolor solidario, pero tal vez hay otra explicación por esta reacción, este conmover, este estremecer de su espíritu. Y planteo que podría ser esta la razón, que lo que encontramos aquí es en Jesús una indignación profunda. Me parece que la reacción de Jesús, esta emoción intensa, tiene una causa aún más fundamental que las lágrimas de María, que por cierto hubieran sido muy conmovedoras, pero algo aún más fundamental. Lo que conmueve a Jesús es la causa de esas lágrimas, la muerte de Lázaro, pero aún más allá de la muerte de Lázaro, la muerte indigna a Jesús. Jesús, aquel que vino para destruir la muerte, siente una profunda indignación frente a la muerte. Jesús reconoce la muerte como el intruso que es en la experiencia humana.
Jesús reconoce la muerte como aquel enemigo pronto a ser destruido, pero aún feroz y repugnante. Y Jesús se indigna. La muerte misma conmueve, estremece su espíritu. Pero creo que podemos indagar un poco más. Creo que la indignación de Jesús está dirigido no solo a la muerte, sino necesariamente también a la causa de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La muerte es la paga del pecado. El pecado introdujo la muerte a la experiencia humana allá en el Edén. Y el pecado sigue matando a diestra y a siniestra. Y Jesús se estremece frente a esta escena palpable de la paga del pecado. Hace unos días, un amigo en Moyobamba perdió a su hijo de 31 años, muy joven, al COVID. En realidad, su hijo estaba radicando en Lima y falleció en esta ciudad. Una terrible tragedia. Un joven perdiendo la vida en estas circunstancias. Bueno, mi amigo compartió la terrible noticia en sus redes sociales, culminando el anuncio con estas palabras: maldito COVID, lo venciste. En su dolor dirigió su reclamo a la causa de la muerte de su hijo. Y lo podemos entender. Nos solidarizamos con esa indignación, esa ira de un padre que ha perdido a su hijo. Y en algún sentido, Jesús aquí hace lo mismo. Su amigo Lázaro ha muerto y la ira e indignación de Jesús responde no solo a la muerte, como algo trágico y fortuito solamente, sino a la causa de la muerte, que es el pecado que introdujo a este mundo y a la experiencia humana la muerte. Jesús, frente a la muerte, se estremece en su espíritu. Jesús siente y expresa su profunda ira e indignación frente a la maldita muerte. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros a la muerte? La muerte es algo tan cotidiano que a veces pensamos que es natural. Total, todos vamos a morir. Es parte de la vida. Pensamos que es hasta lo normal, lo natural. Así debe ser. La muerte sí es cotidiana, pero la muerte no es natural. Dios no creó a este mundo para que nosotros muramos. La muerte es un vil intruso, pronto a ser destruido. Entonces yo me pregunto a mí mismo y le pregunto a usted, ¿le indigna la muerte? ¿Le provoca una intensa ira tal como provocó a Jesús esa reacción, ese estremecer en su espíritu? Sea la muerte de un joven patriótico en las calles de Lima o de una criatura indefensa en el vientre de su madre. La muerte ha de indignar. Que el Espíritu de Dios produzca en nosotros esa misma indignación frente a la muerte y el pecado. Jesús se estremeció en su espíritu. Pero la segunda reacción que encontramos descrito aquí en el pasaje de Jesús frente a la muerte, la encontramos en el versículo 35. Jesús lloró. Qué cuadro tan humano. Jesús lloró. El creador del universo, frente a la tumba de Lázaro, derramó lágrimas. La palabra en el griego no es la misma que describe el llanto de María y los judíos. Ahí en el versículo 33 ya hemos notado cómo María y quienes la acompañaban estaban llorando. La palabra que se utiliza en ese versículo
Da a entender un llanto incontrolable, hasta de gran volumen, de parte de quienes estaban llorando. Pero la palabra que emplea Juan para describir a Jesús apunta al derramar de lágrimas de manera silenciosa. Aquí no tenemos ningún escándalo, ningún descontrol por parte de Jesús, pero sí apreciamos esas lágrimas de amor que escurren por las mejillas del Hijo de Dios. Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Es la pregunta que planteamos respecto a su estremecer y es la misma que tenemos que plantear frente a las lágrimas de Jesús. ¿Por qué lloró Jesús? Y tenemos que reconocer que la causa o causas de su estremecer y de sus lágrimas están muy ligadas. Pero sí podemos y debemos distinguirlas de alguna manera. Y es lo que queremos hacer ahora. Tal vez nos puede ayudar a notar las palabras que preceden y a lo mejor nos ayudan a entender sus lágrimas. Noten ahí del versículo 34. Jesús plantea una pregunta a la gente que está en su alrededor. ¿Dónde le pusiste? O sea, ¿dónde está el cadáver de Lázaro? ¿Dónde está la tumba? ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ven y ve. Hay que pensar un poco en eso y pensar en cómo esas palabras nos pueden ayudar o notar qué es lo que Jesús vio. La invitación es ven y ve. ¿Qué es lo que Jesús vio que le arrancan esas lágrimas? Bueno, aquí nuevamente no creo que podemos identificar una sola cosa que vio, pero notemos algunas posibilidades que nuevamente no son necesariamente excluyentes como respuestas a la pregunta o explicaciones para sus lágrimas. Jesús ve el dolor de sus amigos y de la gente que están ahí. Ese dolor solidario de la que ya hablamos. Yo no dudo que las lágrimas de Jesús en cierta medida se deben a ese dolor que él sintió en su corazón al ver el dolor de María, al ver el dolor de los demás. Es algo muy humano. El llorar es algo que muchas veces contagia, ¿no es cierto? Estamos en una circunstancia donde tal vez nosotros no somos los más afectados, pero cuando somos testigos de las lágrimas del otro, muchas veces eso también nos conmueve y es bueno que así sea. ¿Por qué llora? Bueno, yo creo que porque él ve el dolor de sus amigos. Pero creo también que Jesús ve y siente en su propio corazón el dolor por la partida de su amigo. Algunas veces se argumenta y entiendo hasta cierto punto el argumento. Se dice, bueno, no es posible que Jesús haya estado llorando por un dolor propio, por la muerte de Lázaro, porque total, él sabía que en unos momentos le iba a resucitar. Y por una parte entiendo ese argumento, pero no creo que el hecho de que Jesús efectivamente sí sabía que Lázaro muy pronto iba a resucitar de la muerte, no creo que eso sea motivo para concluir que Jesús no sentía ningún dolor en su propio corazón por la muerte de su amigo. Creo que en parte eso también puede explicar o responder a la pregunta ¿por qué lloró? Pero me pregunto, y lo planteo para que ustedes también lo consideren y pueden llegar a esta conclusión o no, tal vez también. ¿No será que Jesús también llora cuando ve la falta de fe de quienes le rodean? Todos los presentes estaban convencidos de que la muerte de Lázaro era irreversible. Algunos dijeron, bueno, si no hubiera muerto, tal vez Jesús le podría haber salvado, podría haber detenido la muerte, pero ya murió, ahora no hay nada que hacer.
La muerte de Lázaro era para ellos algo irreversible. La tumba de Lázaro era para ellos como el trono de la muerte y su reino malévolo e imbatible. Ni siquiera Jesús podía intervenir a favor de Lázaro, ya muerto en la tumba. Y Jesús derrama lágrimas frente a semejante incredulidad. Nos hace recordar las lágrimas de Jesús sobre un Jerusalén impenitente e incrédulo. Oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise cobijarte, pero no querías. Y lloró sobre Jerusalén. Y aquí llora frente a la tumba, llora frente a las evidencias de aquellos que no creían que él podía levantar de entre los muertos a Lázaro. Pero también Jesús ve, le invitan, ven y ve. Jesús ve ahí en la tumba, en la muerte de Lázaro, ve la paga del pecado. Así como ya hemos comentado al explicar su estremecer, el pecado y la muerte no solo indignan a Jesús, también entristecen a Jesús y derrama lágrimas. Hermano y hermana en Cristo, nuestro Salvador lloró. ¿Acaso su llanto fue muestra de debilidad o falta de valentía o falta de fe? De ninguna manera. Si el hombre perfecto lloró, si Jesús lloró, tú también, hombre y mujer, tú también puedes llorar. Es más, diría que tú también debes llorar. Las lágrimas de Jesús dignifican nuestro llanto, pero también a la vez desafían nuestra indiferencia. Jesús se estremeció en su espíritu. Jesús lloró. Pero en tercer lugar, podemos notar que Jesús clamó. En el versículo 43 leemos, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Imagínate por un momento si el relato de Lázaro terminara con las lágrimas de Jesús. Nos quedaríamos con un Jesús solidario, un Jesús sensible, un Jesús profundamente humano, y todo eso es cierto. Pero si el relato terminara con sus lágrimas, nos quedaríamos también con un Jesús impotente, una víctima más de la muerte como enemigo indestructible. Pero ahí no termina la historia. Jesús clamó a gran voz. Pero notemos una acción previa a su clamor. Jesús ora al Padre en el versículo 41, en la segunda parte. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús ora al Padre, a su Padre. ¿Por qué? Bueno, para el bien de la multitud. Jesús ya había orado. Jesús ya sabía que Lázaro estaba a punto de ser resucitado. Jesús no está pidiendo al Padre que le ayude a resucitar a Lázaro. Jesús ora nuevamente en voz alta para que la gente comprenda dos verdades acerca de su persona. En primer lugar, su relación como Dios, como su Padre. Pero también, y está muy ligado, su identidad como el Mesías enviado por Dios. Esto va a pasar para que crean que tú me has enviado, que yo soy el enviado, que yo soy el Mesías, enviado justamente para destruir la muerte y conceder a su pueblo vida eterna. Pero retornemos ahí a la tumba, a esa escena frente a la tumba. Visualicen la escena. Tal vez nos pueden ayudar las palabras muy visuales
del reformador Juan Calvino comentando sobre este momento. Dice así: Jesús avanza hacia la tumba como tal campeón que se prepara para el enfrentamiento. Hay una batalla que se va a dar y Jesús, tal campeón, avanza hacia su contrincante, la muerte. Bueno, si tomamos esa figura de una batalla, ¿qué arma lleva en su mano Jesús? Ninguna, ninguna. Su voz de autoridad es suficiente. Nos podemos tal vez preguntar, ¿por qué clamó a gran voz? Lázaro, ven fuera. ¿Por qué clamó a gran voz? Para que el muerto lo escuche. No fue por esa razón. Clamó a gran voz para que la gente escuche, para que los testigos escuchen y para que vean y que le reconozcan como el destructor de la muerte y autor de la vida. Jesús no tuvo que levantar la voz. Un susurro hubiera sido más que suficiente para levantar a Lázaro. Y por cierto, muy bien sabemos, creo, que la resurrección de Lázaro era un anticipo de la victoria definitiva sobre la muerte conquistada por Jesús por medio de su muerte y resurrección. Y la voz de mando de Jesús frente a la tumba de Lázaro también dirige nuestra vista al día final, en que esa misma voz resucitará a multitudes en el mundo entero. Escuchen la forma en que Pablo lo expresa en su carta a los creyentes en Tesalónica, en la primera carta, el capítulo 4 y el versículo 16, anticipando aquel gran día final, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa voz de mando levantó a Lázaro hace 2000 años y levantará a nosotros en el día final. Pero ¿qué de hoy día? La voz de Jesús aún levanta a los muertos de la tumba hoy. Sí, hermano, cada día y en todo el mundo. La voz de Jesús en la boca de sus hijos, en nuestras bocas, en su boca, llama a la vida a hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados. Y cada día, hombres y mujeres son resucitados de esa muerte espiritual por la voz de Jesús, por la voz de sus hijos pronunciando las buenas nuevas acerca de Jesús. Tú y yo en Jesús tenemos vida eterna y tenemos también palabras de vida eterna. Comencé el mensaje esta mañana preguntándole cómo usted responde a la muerte. Pero hay una pregunta aún más crítica. ¿Cómo respondes a Jesús, el que ha conquistado la muerte? Jesús siempre divide opinión. Frente a la muerte de Lázaro, leemos, Juan relata que algunos, es más, muchos creyeron. Ahí en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Vieron, escucharon y creyeron. Pero otros conspiraron en su contra. Hay un pero en el siguiente versículo, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, aún habiendo sido testigos de la resurrección de un muerto.
siguen ciegos, siguen como enemigos, siguen como aquellos que rechazaban a Jesús. Para nosotros también nos toca determinar qué ha de ser nuestra respuesta al autor de la vida y destructor de la muerte. Vamos a creer en Él, confiar en Él, seguirle a Él o rechazarle y conspirar en su contra. Bueno, el desafío creo para todos nosotros es que podamos siempre confiar en Jesús, confiar en aquel que conquistó la muerte y concede la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Vamos a terminar con una palabra de oración. Nuestro buen Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Te damos gracias por lo que descubrimos acerca de Jesús en este pasaje en tu palabra. Gracias que de alguna manera este pasaje nos permite ver el mismo corazón de Jesús, lo más profundo de sus emociones frente a la muerte, esa profunda tristeza, esa profunda indignación frente a la muerte, esa solidaridad conmovedora con aquellos que sufrían y su propio dolor frente a la muerte de un gran amigo. Te damos gracias por Jesús, te damos gracias por este cuadro de un Jesús tan humano, pero a la vez el cuadro de un Jesús divino, con autoridad, con voz de mando, que puede aún levantar al muerto de la tumba. Ayúdanos a poder confiar en Él. Ayúdanos a nosotros que hemos recibido la vida eterna, a poder hablar esas palabras de vida eterna para tantos que lo necesitan en nuestro derredor y en nuestra nación. Y estas cosas oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor.